una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Y aconteció que en aquellos días enfermó y murió. Después de lavada, la pusieron en una sala. Ya la estaban cafeteando los hermanos. Y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle: no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces Pedro, fue con ellos, y cuando llegó, le llevaron a la sala donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró, y volviéndose al cuerpo dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro se incorporó, y él, dándole la mano, la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Esto fue notorio en toda Jope, y muchos creyeron en el Señor. Qué milagroso. ¿Cuántos dicen amén? Pero el contexto es de una mujer muy generosa. Lo he visto muchas veces que Dios tiene un trato especial a los que son generosos. A los tacaños, pues Dios los bendice, claro que sí, porque Dios es bueno. ¿Cuántos dicen amén? Pero a los generosos Dios les da un trato especial. De veras, les da un trato especial. Tiene milagros específicos para ellos. No es que se compren los milagros, sino es la actitud, es la generosidad. Esta dice que abundaba en buenas obras y en dinero que daba. Abundaba. Así que esta mujer era muy querida. La pregunta que muchos hacen es: ¿qué tanta gente va a llegar a su velorio? Cuando hay gente muy querida, muy apreciada, ¿verdad que hay muchísima gente? Muchísima gente. Gente llega hasta de otras naciones, porque es gente que impactó esas vidas, muy querida. Y aquí tenemos un ejemplo de estos. Esta mujer era muy querida, era generosa. Estaban llorando y estaban mostrando los vestidos que ella hacía, a lo que se dedicaba. Así que saben que Pedro está muy cerca y van por él, sabiendo que Dios puede hacer un milagro. Y aquí vemos que Pedro se pone de rodillas y le pide a esta mujer que se levante. Ella abrió los ojos y se levanta. Y esto fue un milagro notorio en toda esa ciudad. Y termina diciendo el 42, muchos creyeron en el Señor. Hay muchos milagros económicos para usted y para mí. Hay muchos milagros de todo tipo para los generosos. ¿Cuántos milagros quiere usted? 1, 2, 3, 4. Yo he visto muchos milagros en mi vida, en mi familia, en mi trabajo, milagros poderosos. Una vez no sabía qué hacer con una máquina. Era para una cevichería importante de la capital, en la zona 4, es la zona, una de las zonas vivas, donde llega mucha gente de dinero. Y me tocó ir a revisar un aparato, una máquina que hace hielos, una cubitera, fabrica los cubitos de hielo. Y me la llevé a la casa donde tenía el taller. Le pedí ayuda a alguien de más experiencia porque él sabía cómo hacerlo y me explicó cómo pudo. La cosa es que yo la tuve que pasar de electrónica a manual. Era una conversión. Y créame que pasaba noches sin dormir. Y se ríe mi esposa porque solo iba a la cama por 5 minutos, porque como eso tiene tiempo para cuando hace los hielos, luego entra en un ciclo, pasa a gas caliente en la tubería para despegar los cubos, luego los bota y es un proceso.
Y no me funcionaba y no me funcionaba y ya me había cansado. Y hasta que oré, Señor, no sé qué hacer con esto, no sé qué hacer, ya me cansé, ya agoté todo, ya pregunté, necesito entregar esto, dame sabiduría, dame inteligencia. Oré, me fui a acostar, ya no supe. El otro día que me levanté, ya más descansado, más fresco, ya empecé a revisar y encontré el problema. Y cuando lo encontré, me gocé, lo probé y lo entregué. Honestamente, yo lo vi como un milagro. Y le puedo decir de otros milagros también, económicos, familiares, laborales. Dios tiene un trato especial para los generosos. Dios bendice a todos, pero los generosos Dios los trata diferente, porque son generosos. Aquí tenemos un ejemplo y yo le animo a que lo hagamos. Ya estamos empezando un mes más. Gracias a Dios, vamos bien, el tiempo va avanzando y hay mucho que hacer, mucho que hacer. Ya llevamos 180 más hoy. Cayeron $4 más unos 5, $185 llevamos ahorrados de 3 meses para acá. 3 meses para acá. O sea que este mes se ahorraron 55. Y ahí están esos 185 guardados y queremos tener más porque se va a ocupar mucho dinero para este avivamiento que viene. Hay que ser partícipe en el boleto de avión, un hotel, comida. Y queremos tratar de hacer el altar, y hay mucho que hacer, así que Dios nos ayude, sea generoso, siga dando su diezmo, su ofrenda, sus promesas. Ya mandé mi reporte a mi pastor, lo que entró, todo lo que se hace, y vamos avanzando y es algo milagroso. Dios nos va a ayudar, Dios se va a seguir moviendo, siga haciéndolo, Dios nos va a ayudar. Así que cierre sus ojos. Incline su rostro y vamos a orar para que Dios bendiga estas ofrendas y estos diezmos. Padre, te damos muchas gracias, Señor, porque hasta aquí tú nos has ayudado. Hemos visto milagros, hemos visto tu mano poderosa, Señor, ayudándonos y lo vas a seguir haciendo. Bendice a mis hermanos, sigue bendiciéndolos en su generosidad, en su obediencia. Gracias por cada diezmador, gracias por cada ofrenda, cada promesa. Dios, necesitamos finanzas y tú las vas a proveer para salir adelante. Todo lo que queremos hacer, respáldalo, involúcrate, abre las ventanas de los cielos y derrama bendición hasta que sobre y abunde. Bendice los trabajos de mis hermanos, sus familias. Señor, bendice los negocios y tu iglesia, que tenga suficiente dinero, finanzas para hacer tu obra. Gracias por todo en el nombre de Jesús, amén y amén. Oh, yo sé que fue la sangre, yo sé que fue la sangre, yo sé que fue la sangre para mí. Un día estar perdido, murió por mí en la cruz. Yo sé que fue la sangre para mí. Una vez más. Oh, yo sé que fue la sangre, yo sé que fue la sangre, yo sé que fue la sangre para mí. Un día estar perdido, murió por mí en la cruz. Yo sé que fue la sangre para mí. Esta es la cosa más hermosa que yo sé, es Jesucristo me salvó. Y esta es la cosa más hermosa que yo sé. ¿Cómo dice? Que Jesucristo me salvó. Andar con Él, vivir con Él, vivir con Él. Esta es la cosa más hermosa que yo sé. Andar con Él, vivir con Él, vivir con Él. Esta es la cosa más hermosa que yo sé. Amén, gloria a Dios. Saludos a los que están conectados o se van a conectar desde aquí, Colonia Ferrocarril, El Salvador, San Salvador. Dios les bendiga. Vamos a entrar a la palabra de Dios. Quiero predicar este sermón que yo le titulé Buenos y malos testimonios. ¿Cuántos escucharon? Buenos y malos testimonios. Así se llama este sermón. Mientras usted va al libro de Hechos, capítulo 16, versículo 1 al 3. En el segundo viaje misionero, el apóstol Pablo
se encontró con un discípulo llamado Timoteo. Esto significa que Timoteo, como era discípulo, era más que solo un creyente, más que un seguidor, más que alguien más en la iglesia, un número más. Si usted lee, su padre era griego y posiblemente no era cristiano el padre de él. Pero los hermanos de dos iglesias que vamos a leer aquí daban buen testimonio de él. ¿De quién? De Timoteo. Significa que daban certeza, daban fe, aprobación de este joven llamado Timoteo, no por su cara bonita, porque hay unos que se llaman o le dicen cara bonita, ¿va? Andan ahí. No era eso su cara bonita, no era su elocuencia al hablar. Dar buen testimonio de alguien que seguía a Jesús en ese tiempo que se escribió esto, o que estaba Pablo diciendo esto de Timoteo, no era nada fácil. ¿Por qué? Para que alguien diera buen testimonio de otro hermano, de otra hermana, era tan complicado en el sentido de que tenían que estar dispuestos a ser perseguidos por su fe, maltratados por su fe. Incluso muchos llegaban hasta la misma muerte por el simple hecho de creer en Jesús y en su resurrección. Y estamos viendo aquí a Timoteo, que está siendo mencionado por el apóstol Pablo como alguien de buen testimonio. Y vamos a leer nuestro texto, Hechos 16, 1 al 3. ¿Cuántos ya lo tienen? Después llegó a Derbe y a Listra. Y he aquí, había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente. Note aquí que la mamá era cristiana y judía, pero de padre griego. No dice que él era cristiano, ¿verdad? 2 dice, y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole, le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Circuncidar era un tema en ese entonces obligatorio para los judíos. No se aplica para nuestras naciones. Los judíos sí lo hacen porque es un mandato de Dios. Y no quiero entrar en esos detalles. Simplemente en su casa busque circuncisión y ahí se va a dar cuenta de qué significa. Es algo que se le hace a los hombres en su parte viril, y ahí dejémosla. Búsquelo, investigue, estúdielo. Pero esto tuvo que suceder porque Pablo se le quiso llevar. ¿Por qué se lo quiso llevar Pablo? ¿Por cara bonita? ¿Por elocuente? No, porque era de buen testimonio. Así lo dice la Escritura. Dios habla hoy, versículo 2, se lo leo, dice: los hermanos de Listra y de Iconio hablaban bien de él. ¿De quién? ¿De quién? De Timoteo. No se me duerma, no se me distraiga. Biblia la palabra. Los hermanos de Listra y de Iconio tenían un buen concepto de él. Traducción lenguaje actual dice: los miembros de la iglesia en Listra e Iconio hablaban muy bien de Timoteo. Por eso es que el apóstol Pablo le dice: quiero que vayas conmigo en este segundo viaje misionero. No se lo llevó sino por esto que acabamos de leer. Cuando se habla del testimonio personal o un testimonio familiar o laboral, y especialmente como cristianos, no se trata de lo que nosotros decimos que somos o hacemos o creemos. Más bien, cuando hablamos del testimonio personal, familiar, laboral, se trata de qué es lo que dicen, qué
¿Qué es lo que hablan de nosotros y qué concepto tiene la gente de nosotros como cristianos o como seguidores de Jesús? Si hacemos una encuesta en su trabajo o en su negocio, o si vamos a la casa de cada uno, o usted va a mi casa, o va con mi familia, o vamos con sus familiares, o vamos a su vecindario, o aquí en la misma iglesia, y preguntamos por nosotros, ¿qué dirían? ¿Qué testimonio o concepto tienen los demás de nosotros? Porque eso es real. Lo vemos que Pablo está recibiendo un buen testimonio de este joven, un buen testimonio. Porque puede ser que nosotros pensemos que estamos siendo un buen testimonio o un buen ejemplo, pero que otros están diciendo lo contrario, porque tengan algo de razón o toda la razón. Así que yo quiero predicar este sermón que le titulé Buenos y Malos Testimonios. Y quiero ver en primer lugar en esta noche cristianos de buen testimonio. Cristianos de buen testimonio. ¿Qué es testimonio? Testimonio es dar fe o aprobación de que algo es cierto en una persona, en una familia. Eso es testimonio, testificar de algo. Cristiano de buen testimonio. Qué bien se siente cuando llega una persona a buscarnos, y no para cobrarnos o para amenazarnos o para decirnos de cosas, sino que qué bien se siente cuando llega una persona a buscarnos y nos dice, me hablaron muy bien de usted, me lo recomendaron mucho. ¿Cómo se siente uno? ¿De verdad? ¿Y quién sería? ¿Ahora quién tendría el valor? Decimos bromeando. Pero uno se siente bien cuando dicen, me hablaron muy bien de usted, me lo recomendaron, por eso vine a buscarlo de tan lejos. O si usted recibe una llamada telefónica y que nos digan, hablo con fulana persona, usted dice, sí, me dieron su número, me dijeron que usted es de confianza. ¿Se siente bien uno, sí o no? Se siente bien. Sabemos que no hay mejor publicidad que aquella que es de persona a persona. Esa es la mejor publicidad, porque se riega la noticia que es buena, pero las malas también. Tenemos aquí a Timoteo, un joven que su madre y su abuela eran mujeres de fe, la Biblia lo dice, y la fe que ellas tenían era una fe que no era fingida. ¿Qué significa fingir? ¿Cómo? Aparentar. Pero la Biblia dice que la mamá y la abuela de este joven Timoteo tenían una fe que no era fingida. Ahora bien, los hermanos de la iglesia hablaban muy bien de este joven Timoteo. No fue Timoteo quien le dijo a Pablo, Pablo, ¿me puedes dar un minuto, por favor? Y lo llamó ahí aparte a Pablo. No le dijo Timoteo, yo soy un buen cristiano, Pablo, ¿no me quieres llevar? Yo soy buen cristiano, yo tengo mucha fe, mi abuela es de fe, mi madre es de fe, yo también soy de fe. No hizo eso Timoteo, porque para poder dar un buen testimonio ante la sociedad, ante nuestra familia, ante nuestros amigos y en la iglesia, lleva tiempo. No es de la noche a la mañana. Lleva tiempo poder demostrar, darle un buen testimonio a los demás. Lleva tiempo, porque no son solo palabras. Dar testimonio no solo es con cantos bonitos, con una buena vestimenta. No, dar testimonio va mucho más allá de palabras, de maneras de vestir, de maneras de cantar. Dar testimonio y un buen testimonio es la demostración de nuestra fe. La fe se demuestra ¿cómo? Con buenas obras. La fe se demuestra haciendo lo correcto. La fe o dar un buen testimonio se demuestra cuando somos personas que perseveran, que damos un buen ejemplo, que somos un modelo a imitar, que tenemos la confianza, la credibilidad de los demás. No estoy hablando de que tenemos que ser perfectos, porque no se puede. Nadie es perfecto,
ni va a ser perfecto aquí en la tierra. A veces mi pastor o otros pastores o hermanos de otras iglesias me preguntan por los que ya conocen de esta iglesia. Porque platicamos, nos llamamos, nos juntamos y empezamos a hablar temas de iglesia, temas personales, familiares, de la nación. Y en esas pláticas siempre sale más de alguno que me pregunta por alguno de ustedes que ya conocen. ¿Y cómo está el hermano? Aquel hermano, porque a lo mejor no se saben los nombres, o aquella hermana. ¿Cómo va aquel matrimonio? ¿Cómo va la familia fulana de tal? Nos preguntan. Y aquí es donde se habla del buen concepto. Aquí es donde estamos hablando del tener buen testimonio. Pues uno puede responder, ahí están firmes, están orando, están creyendo, se están levantando, están sirviendo, etcétera. A veces uno quisiera dar un reporte de que digan, wow, qué gran iglesia. Y uno no puede mentir, uno dice, bueno, ahí la llevan, algunos aquí, algunos allá, pero qué tremendo es cuando uno puede dar un buen reporte. Ahí están los hermanos, están firmes, están respondiendo, están sirviendo, están haciendo esto, aquello y lo otro, y se gozan. En esas pláticas también yo les pregunto por hermanos, familias, y me dan buenos testimonios también. Y uno se goza cuando escucha buenos testimonios. Le pregunto, mira, ¿y cómo está aquel chavo, aquella persona, aquella hermana? ¿Cómo está? Pues ahí está echándole ganas, está haciendo, acaba de hacer esto. Ah, qué tremendo, qué bendición. Hace algunos años prediqué en Villanueva con el pastor Israel y le di una palabra a una hermana que todavía está ahí. Le di una palabra y la hermana está ahí sirviendo y me acuerdo que pregunté por ella hace algún tiempo. Me dice, ahí está fiel. Cuando uno escucha eso, se goza, se anima y le da gracias a Dios porque son buenos testimonios. El buen testimonio tiene la ventaja que puede ganar a otros para Cristo. El buen testimonio tiene la ventaja que inspira a otros para que vengan a la iglesia, porque han visto un cambio verdadero, no solo externo, no solo por fuera, sino interno. Lo pueden percibir, lo pueden sentir y pueden decir verdaderamente que sí cambiaste, verdaderamente que no sos el mismo, no eres la misma. ¿Qué pasó? Ese es el buen testimonio. Vamos a leer lo que dice Hechos 6, 1 al 7. Retroceda unos versículos, Hechos, unos capítulos, capítulo 6, del 1 al 7. ¿Cuántos ya lo tienen? Póngale atención, léalo con detenimiento, trate de captar. Dice, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces, los 12 discípulos convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones. ¿Y cómo comienza ahí? De buen testimonio. ¿No le parece curioso que no está al final, sino al principio? Buscad 7 varones, pero que tengan buen testimonio, por favor. Dice, 7 varones de buen testimonio. Número 2, llenos del Espíritu Santo. Y número 3, y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Pármenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes
obedecían a la fe. Solo para repartir los víveres, ¿qué pedían? ¿Qué tenían que tener estos 7 hombres? Buen testimonio, lleno del Espíritu Santo y de sabiduría. No era para predicar, no era para tocar un instrumento, no era para estar en cualquier ministerio de plataforma, solamente para repartir los víveres a las viudas. El buen testimonio tiene mucho que ver en un cristiano, en una cristiana. Lo primero que buscan en estos hombres para servir las mesas es el buen testimonio, que tengan un buen concepto. Y es maravilloso que aparecen los nombres de estos 7 varones escogidos. Sí están los nombres aquí. Es decir, que eran de buena fama, buena reputación, y qué privilegio que sus nombres estén escritos aquí en la Biblia, ¿sí o no? Están escritos aquí. Imagínense que aparezca aquí, que usted se tope Jorge Cucul. Jorge Cucul, qué privilegio. Pero no fue por ninguna otra cosa más que buen testimonio. Y también la Escritura dice que esto trajo el favor de Dios, es decir, trajo crecimiento. Estos 7 hombres se agregan al servicio de los víveres, de la repartición, y viene crecimiento. Yo me imagino que estos cristianos, estos 7 hombres y los cristianos eran vecinos ejemplares. ¿Es usted un vecino ejemplar? ¿Es de los que recoge la basura en su vecindario o el que la tira? ¿Es el que colabora o el que da problemas en su vecindario? ¿Cómo lo conocen a usted en el vecindario? Yo me imagino que estos 7 varones eran vecinos ejemplares, trabajadores o negociantes honestos. Por eso es que tenían buen testimonio. Eran responsables, hermanos en Cristo que ponían el ejemplo a los demás. No fue por votación. No dice la Biblia que votaron, ¿verdad? No dice que fue a la chibolita, a la ficha o piedra, papel o tijera. No pusieron a estos hermanos ahí para elegirlos, no fue la ficha. Fueron escogidos por el mismo pueblo. ¿Por qué? Porque eran de buen testimonio, buen concepto, buena reputación. Esos buenos testimonios, ¿cómo ayudan a que la iglesia crezca? Porque la gente dice, qué bonito está el ambiente en esa iglesia, y después lo empiezan a conocer a usted. Dice, qué agradables son esos hermanos, qué agradables esas hermanas, qué agradables ese hermano. Son de verdad gente con una fe que no es fingida, que verdaderamente viven lo que se predica. Eso trae favor y crecimiento. Quiero hablar en segundo lugar, malos testimonios. Malos testimonios. Quisiéramos que no existieran, pero hay. ¿Cuántos dicen amén? ¿Alguna vez ha escuchado usted malos testimonios de cristianos y cristianas? Malos testimonios. Que el concepto que tiene mucha gente inconversa hacia las iglesias no es bueno por culpa de esos malos testimonios, que hay una mala reputación. Hay iglesias, hermano, o hay edificios donde una iglesia, y en esa iglesia el pastor se metió con una hermana, cometieron adulterio, hubieron cosas, la gente se va, dejan el local y viene una iglesia diferente a tratar de levantar algo. ¿Qué cree que afecta? El testimonio que dejaron. Porque dicen todos son iguales. Y no es cierto, pero el mal testimonio afecta al evangelio, afecta a las iglesias. Estoy hablando que también hay pastores y sus esposas o líderes o cristianos que tienen muchos años que están perjudicando el evangelio, que vienen a ser piedra de tropiezo para nuevos cristianos y para gente inconversa. Lamentablemente tenemos que decir que hay malos testimonios. Pero que no sea el suyo, que no sea el mío.
Y en la Biblia tenemos muchos ejemplos de hombres y mujeres que dieron mal testimonio, porque los hay. En la Biblia está lleno de malos testimonios. Primer libro de Samuel, capítulo 2, 22 al 25, que estamos hablando de los malos testimonios. Primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 22 al 25. ¿Cuántos ya lo tienen? Dice de la siguiente manera, primer libro de Samuel, capítulo 2, 22 al 25. Dice así: pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y les dijo: ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Aquí tenemos a dos jóvenes hombres. Tenemos aquí a dos hombres que están dentro del templo. Son hijos del sacerdote Elí, sirviendo en las cosas sagradas, pero eran hombres impíos, eran hombres malvados, desalmados, sinvergüenzas, perversos. ¿Qué es lo que estaban haciendo ellos ahí en la puerta del templo o en el templo? ¿Cómo? No, súbale volumen, no oigo. No oigo. No me bañé. Estaban teniendo relaciones sexuales en el templo con las mujeres. Y eso arruina iglesias. Esos testimonios, malos testimonios, perjudican. Tenemos aquí que son hijos del sacerdote y están en las cosas sagradas, pero ellos son perversos. Traducción lenguaje actual, versículo 23 dice: les dijo, ¿por qué se comportan así? Ya la gente me ha contado todo lo malo que ustedes hacen, porque las cosas se llegan a saber. Aunque usted se esconda, aunque usted anda allá por, vamos a decir, Salvador del mundo, se vaya a Pulo, se vaya a Sonsonate, se vaya a donde usted quiera, San Vicente, más de alguien le va a tomar la cámara. ¿Ese es el hermano? Espérame. ¿Sí es la hermana? Sí. Se va a saber. Y estos ya habían perdido la pena, ya no les importaba. Por eso Dios resolvió matarlos, y de hecho Dios los mató. ¿Por qué? Porque arruinan la obra de Dios, perjudican. Ellos tuvieron la oportunidad de arrepentirse porque su padre, el sacerdote Elí, les llama la atención y ellos no quisieron oírlo. Y eso es terrible. Estamos hablando de malos testimonios en las iglesias. Estos malos testimonios hasta el día de hoy se siguen escuchando. Pastores cayendo en adulterio. ¿Ha escuchado usted? Terrible. Enriqueciéndose muchos con la fe de otros porque son pastores asalariados y no les interesa la gente, sino les interesa el dinero de la gente. Existe, lamentablemente, tenemos que decirlo, son malos testimonios. En Guatemala hace algunos años iba un hijo de un pastor en su carrito sedán y había una protesta de unos estudiantes que habían tapado la calle, una avenida importante, la calzada San Juan. Este hijo de pastor venía y no sé qué le pasó, pero entró en pánico, en terror, se enojó, se fastidió que no podía salir. Entonces estaban unas jovencitas así, todos los jóvenes, y él arremetió contra ese grupo y se llevó arrastrando a una jovencita y algunos.
Cuando él se va huyendo y las cámaras lo siguen y encuentran el carro y dan quién. ¿Y quién era? Hijo de un pastor. Imagínense lo que la gente dice. La gente se presta. Hasta el día de hoy no sé si ha salido, pero fue una noticia impactante. Mató a una jovencita. No puede ser que los que se dicen ser cristianos engañen a la gente con pesas falsas, arregladas. No me ha tocado a mí aquí en este mercado, pero en Guatemala a veces le tienen esas pesas que son 2 guacales, le llaman, nosotros le decimos palanganas, guacales, con sus pitas y le ponen las pesas ahí. Pero dice, mire doñita, hasta la ganancia le vale. Dice, pero con este dedito le están haciendo. Y el domingo están en la iglesia engañando a la gente con pesas falsas, pesas arregladas, nos manipulan. Que estén vendiendo gato por liebre. Eso ya no es. Y descubren que son cristianos y cristianos que están involucrados en algún ministerio y se topa, se conoce la verdad. Ay, eso que son cristianos y eso que están sirviendo. Malos testimonios. No puede ser que los cristianos sean los peores trabajadores de su empresa y son cristianos. Se supone que el cristiano debe ser el más ordenado, el más limpio, el más puntual, porque es cristiano, no el peor. Por eso es que muchas empresas en Guatemala, no sé si aquí, sacan anuncios por la radio, por el periódico y dice preferencia que sea cristiano y carta de recomendación de su pastor. Piden eso. ¿Por qué? Porque han habido malos testimonios, han llegado con el cuento, mire que yo soy cristiano, voy a la iglesia y les dan el trabajo, pero resulta que son tremendos demonios. Resultaron ladrones, resultaron sinvergüenzas. Por eso es que piden ahora carta de recomendación del pastor o de la iglesia, sellada, firmada y el número del pastor y hasta llaman. Mire, tenemos aquí al fulanito de tal, dice que va a su iglesia, sí. Ah, bueno. Porque hay malos testimonios. No puede ser que los cristianos sean los peores trabajadores, los peores comerciantes, los peores hijos, los peores esposos, los peores vecinos. Son malos testimonios que dañan el evangelio. ¿Qué se escucha en su vecindario? ¿Qué escuchan los vecinos de usted en su casa? ¿O ya se acostumbraron? Primera carta a los tesalonicenses. Primera carta a los tesalonicenses. Capítulo 4, versículo 1 al 12. Vamos a leer. ¿Cuántos ya lo tienen? Dice así, primera de Tesalonicenses 4, 1 al 12. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios, que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto no desecha a hombres, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Pero acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más, y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios,
y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Pablo está dando instrucciones en la manera en que deben vivir los cristianos. La verdad es que en la misma iglesia del Señor Jesucristo se han escuchado adulterios, se han escuchado hermanos engañando a otros hermanos. ¿Y eso qué era, hermano? Por eso le di el trabajo. Trabajar honradamente es algo que muchos cristianos no están haciendo. Hace años me topé con un hombre que era electricista, y este hombre lo que estaba haciendo es que se estaba robando el cobre. Tenían que hacer todo el alambrado de casas, de edificios, y lo que hacía él era que pelaba los cables y enrollaba bien todo el cobre y se lo llevaba por libras, y él decía que era cristiano. Malos testimonios, cuando se dieron cuenta, arruina el evangelio, son piedra de tropiezo. Segunda de Tesalonicenses 3, 6 al 15, dice así, ahí adelantito está, segunda de Tesalonicenses 3, 6 al 15. ¿Cuánto ya lo tienen? Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser gravosos a ninguno de vosotros. No porque no tuviésemos derecho, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaseis. Porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entrometiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer bien. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo y no os juntéis con él para que se avergüence. Mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle como a hermano. ¿Está claro o no está claro? La Biblia es clara, no nos confunde. Pablo está dando una instrucción aquí de lo que se debe de hacer. Porque hay malos testimonios, ya le contaron a Pablo, ya le dijeron a Pablo, Pablo, esto y eso está pasando. Él tiene la necesidad de escribir esta carta y mandársela. Por eso, mi hermano y mi hermana, el mal testimonio obstaculiza la obra de Dios, detiene la obra de Dios. Vivir desordenadamente es un mal testimonio, hermano. Si entramos a su habitación, ¿cómo estará mi hermano y mi hermana? Todo patas arriba, todo sucio. Vivir desordenadamente es un mal testimonio, un mal hábito que perjudica. Es un mal testimonio. Y en las iglesias detiene la gracia de Dios porque se puede convertir en tropiezo para otros hermanos, a otras personas. Y el último pasaje que vamos a leer, primera carta a los Corintios 5, 1 al 15. Es importante que usted anote los pasajes para que los lea detenidamente en su casa, los estudie. Primera carta a los Corintios, capítulo 5. Aquí hay un mal testimonio más fuerte todavía. Primera carta a los Corintios 5, 1 al 5. Estamos hablando de los malos testimonios. Dice así: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se menciona entre los gentiles. O sea, lo que está diciendo es, ni los del mundo están haciendo eso, y la iglesia sí.
tanto que alguno tiene la mujer de su padre, y vosotros estáis envanecidos. ¿No deberías más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Y léalo usted en su casa lo demás. Pero aquí tenemos otro mal testimonio dentro de la iglesia. Alguien tenía a la mujer de su padre, vamos a decir a su madrastra. Terrible. Parece telenovela, ¿verdad? Porque así son las telenovelas. Por eso no es recomendable que ande viendo esas telenovelas. ¿Cuáles son? Turcas. Nada que mis novelas turcas y que aquí, que allá. Es más, hay series de la Biblia que tienen cosas que no están ni siquiera en la Biblia, que les meten más como romance o cierta cosa. Estos pecados o estos malos testimonios, esta mala reputación hace que la gente no quiera venir a las iglesias. ¿Sí me escuchó? La mala reputación, estos pecados, estos malos testimonios hace que la gente no quiera venir a la iglesia. Si hay malos testimonios, yo le pido que no sea el nuestro, que no sea el suyo. Debemos dar un buen testimonio como hombres, como mujeres, como jóvenes, como trabajadores, como negociantes, como esposo y esposa, como hijos de Dios. Debemos dar buen testimonio. La pregunta con la que quiero terminar es: ¿qué se habla de usted y de mí? ¿Qué concepto tiene la gente de nosotros como iglesia? La iglesia que está ahí en la esquina, frente de la tienda Don Aníbal, a la par de la venta de pupusas, sí, esa iglesia. ¿Qué concepto tendrán? Si nos conocen, si saben dónde vivimos, saben dónde trabajamos, ¿qué concepto tienen de nosotros? ¿Cuál es nuestra reputación? ¿Qué testimonio tenemos nosotros? ¿Buen testimonio o mal testimonio? Porque ya vimos en la Biblia que hay buenos y malos testimonios, y yo le pido que nuestro testimonio sea bueno. Buen testimonio, porque eso va a ayudar a que la gente venga a los pies de Cristo. Eso va a ayudar a que la gente crea que no estamos aquí jugando a la iglesia, que no estamos aquí actuando en apariencia, en falsedad. Que la gente vea que no somos uno aquí adentro y otro allá afuera. Que la gente vea que de verdad oramos, que de verdad estamos nosotros sirviendo a Dios, que no somos cristianos de domingo, que no somos cristianos de fachada, sino que somos cristianos de verdad, dando buen testimonio en nuestra manera de hablar, en nuestra manera de conducirnos, pero sobre todo en nuestra manera de vivir. Buenos y malos testimonios. Que nuestro testimonio personal, familiar, laboral y como iglesia sea un buen testimonio. Cierre sus ojos, incline su rostro en reverencia a Dios y respeto a su hermano y a su hermana. Este tipo de sermones son para cristianos que ya están convertidos, que ya le dieron su vida a Cristo. Pero si usted está aquí en esta noche y no ha nacido de nuevo, no sabe qué es el perdón de pecados, su nombre no está escrito en el libro de la vida. Si usted muere esta noche, no sabe dónde va a ir, al cielo o al infierno, pues esta es su oportunidad para decir: Señor, aquí está mi vida, quiero nacer de nuevo, quiero arrepentirme, quiero vivir para ti, quiero convertirme en tu hijo, en tu hija. ¿Levantaría su mano? ¿Alguien aquí dice: yo no soy cristiano, no soy cristiana, pero hoy quiero nacer de nuevo, quiero entregarle mi vida, quiero que perdone mis pecados? O tal vez usted se alejó y este tipo de sermones quizás le han hablado, y a lo mejor la razón por la cual se alejó fue porque lo permitió, porque empezó a hacer cosas que no son.
correctas. Pero dice, hoy quiero empezar de nuevo y quiero ser un buen testimonio. Quiero mostrarle a mi familia, a mis vecinos, a mis amigos, a mis compañeros que Cristo cambia, que Cristo es real. Y se lo voy a demostrar con mi conducta. Se lo voy a demostrar con mi buen testimonio. Levantaría su mano y no dejo orar por usted. Y si todos son cristianos, cristianas, ¿qué testimonio está dando usted como hombre, como mujer, como trabajador, como negociante, como estudiante? ¿Qué dice su familia de usted? Porque yo puedo decir soy buen cristiano, soy buen esposo, soy buen padre, soy buen trabajador, soy buen estudiante, soy buen pastor. Pero ¿qué es lo que la gente dice? Estamos hablando de gente que nos conoce y que no va a decir cosas inventadas, sino que va a hablar lo que ve de nosotros. Porque los malos testimonios perjudican nuestra vida y perjudican la iglesia. Ya vimos ejemplos bíblicos de buen testimonio. Timoteo era de buen testimonio. Los hermanos de Listra y de Iconio hablaban muy bien de Timoteo. ¿Sabes qué, Pablo? Aquí tienes un joven muy bueno, fiel. Aquí tienes a un joven que mis respetos. Te lo puedes llevar, puedes confiar en él. Qué tremendo es que digan eso de nosotros. 7 varones fueron escogidos y lo primero que aparece en el listado, en el requisito, es de buen testimonio. Necesitamos dar un buen testimonio a la gente. Los malos testimonios, los hijos del sacerdote Elí, Dios resolvió quitarle la vida porque estaban haciendo cosas muy graves, muy graves. Tenemos aquí que Pablo le está hablando a la iglesia de Corinto que hay un hombre que tiene a la mujer de su padre, terrible. Y eso, hermano, ha sucedido y ha perjudicado, ha arruinado iglesias. Y nosotros necesitamos demostrarle a esta gente que vive a nuestro alrededor, que vive alrededor de esta iglesia, que nosotros no estamos jugando en la iglesia, no estamos aparentando ser cristianos, que somos cristianos de verdad. No somos perfectos, fallamos, pero somos honestos, somos sinceros. Estamos buscando a Dios y sirviendo a Dios de corazón. Y estamos tratando de dar un buen testimonio con nuestro estilo de vida. Así que en esta hora le invito a que se ponga de pie. Póngase de pie, quédese.